Creador de atmósferas de lo más inquietantes, dueño de un estilo elegante y claro. Su cámara es suave y sus personajes duros. Sus historias son simples, pero sus preguntas profundas. Hoy, en El Coleccionista de Quejas, vamos a hablar de John Carpenter, el maestro del terror, quien se hiciera mundialmente conocido por dirigir Halloween en 1978, película seminal que terminaría de definir ese subgénero del terror que hoy conocemos como slasher. Pero Carpenter dirigió muchas películas más y tiene más de una obra maestra aparte de la recién mencionada. Y como diría el querido Santiago Calori, puede que sea el director con menos películas malas de la historia. Este es el segundo video del mes de terror en El Coleccionista de Quejas. Vamos a hablar del estilo de Carpenter y les voy a recomendar 5 de sus clásicos de terror aparte de la propia Halloween. Así que, bienvenidos. Muy buenas, Luca por aquí, bienvenidos una semana más al Coleccionista de Quejas. John Carpenter es un director, escritor y músico estadounidense nacido en Carthage, estado de Nueva York, en 1948. Desde su debut como director, ha dirigido 18 largometrajes estrenados en cine, 3 telefilmes y 2 episodios para una serie de terror antológica, aparte de escribir algunos guiones por encargo y dirigir algunos cortos en sus primeros años. Durante los 80 fue reconocido como uno de los 3 grandes maestros del terror, también llamados las 3 C. Los otros 2 eran Wes Craven y David Cronenberg. Los 3 tenían en común el poder trabajar para distintos estudios y equilibrar proyectos personales y proyectos por encargo, con estilos y temáticas muy definidas. Esto hizo que sus filmografías en esos años fueran cuantiosas y las 3 son más que dignas de estudiar. Cronenberg se especializó más en lo que hoy conocemos como body horror y Craven capitalizó su raíz más exploitation para profundizar poco a poco en el metaterror. Pero entonces, ¿cuál es el estilo de Carpenter? John Carpenter creció siendo fanático de 2 grandes géneros, el western y el cine de serie B, especialmente el de ciencia ficción y terror, pero realmente veía de todo, desde producciones de la Hammer y la Toho, hasta su gusto y amor personal por Orson Welles y Alfred Hitchcock, pero sin dudas, su héroe e influencia máxima no es otro que el querido Howard Hawks. De hecho, el estilo carpenteriano es casi una evolución natural del estilo hawksiano, aunque más críptico y mucho menos optimista. Posee una puesta en escena minimalista pero precisa, grandes panorámicas llenas de capas, huecos y dinamismo, con una noción bellísima de la composición de plano. En su cine no hay cámara en mano ni zooms. Todos son suaves steadicams que se mueven de un lado a otro, ayudando a construir la atmósfera. Sus personajes son oficiosos y de pocas palabras. Siempre saben qué hacer ante situaciones extremas. Son profesionales en lo suyo y son gente dura de roer, tanto en sus películas de terror como en sus películas más de acción o comedia. Pero pese a esta dureza, hay una gran sensibilidad poética, estética y política detrás de sus películas. Su retrato de la maldad y la búsqueda de su origen. Tiene varias películas dedicadas a ello. O su visión de la lucha de clases, de la idiosincrasia americana, de los valores familiares o del catolicismo. Es una mezcla súper interesante que, combinada con su estilo narrativo tan preciso, se hace absolutamente hipnótica. Y eso que no hablamos de la música, parte fundamental del estilo carpenteriano. De hecho, él compuso la banda sonora de casi todas sus películas, y cuando no lo hizo, los compositores que trabajaron con él intentaron mimetizar su estilo. Su influencia en el cine actual es extensiva a todo el género fantástico, desde la ciencia ficción al terror, desde Green Room o It Follows hasta el cine de S. Craig Zahler o la propia Stranger Things. De hecho, la canción de la introducción de Stranger Things, si se la acuerdan, es una canción completamente carpenteriana. Pese a esto, y también debido a varios fracasos económicos y al endurecimiento del sistema de estudios, actualmente Carpenter está retirado de la dirección. Hoy se dedica a la música, tiene una banda con la que sale de gira y toca los temas de sus películas. Y eso que no es tan grande para estar retirado, tiene 73 años nomás, que parece un montón, pero si te fijas, por ejemplo, Clint Eastwood acaba de estrenar una película en los 91, y Ridley Scott, que cumplió 83, grabó 2 películas que va a estrenar este año. Así que a mí me gustaría ver más películas de él. Pero bueno, el viejo se hinchó las bolas y disfruta más de tocar en vivo, ¿qué se le va a hacer? Está bien. Cuando se estrenó Halloween en el año 78, fue una explosión. Una película chiquita, de bajo presupuesto, pensada para estrenarla en una festividad y que se transformó en todo un fenómeno cultural. Y todo eso en parte a la maestría con la que estaba filmada la película. Un psico-killer sin rostro que era la pura representación de la maldad y que castigaba el sexo premarital con sádico ensañamiento. Sin saberlo, Carpenter había terminado de delinear las reglas del slasher, un subgénero que había empezado a nacer con algunas raíces de Psicosis de Hitchcock, o de Peeping Tom, el fotógrafo del pánico de Michael Powell, o de Bahía de Sangre de Mario Bava, por ejemplo, una película italiana, y que había sido casi totalmente perfeccionado por La Masacre de Texas de Tobe Hooper. Pero Halloween transformó
transformó todo este canon en una fórmula infalible de la cual se hizo muchísima plata en los 80. Si no piensen en Martes 13, Freddy Krueger, Chucky. Pero para mí, Michael Myers sigue siendo el mejor de todos porque carecía tanto de emociones como de motivaciones. No había una historia trágica de abuso o pérdida detrás de él. Simplemente era el mal personificado. Si no, pensemos en la primera escena. Una cámara subjetiva se acerca a una casa y comienza a rodearla. Parece ser un acosador. La cámara entra en la casa, la recorre, saca un cuchillo de un cajón en la cocina, después sigue recorriendo y se pone una máscara que encuentra en el piso y termina asesinando a una muchacha. Al salir de la casa llega un auto del que se bajan dos personas horrorizadas que le quitan la máscara al asesino y entonces la cámara se da vuelta. El asesino es un niño. Uf. Arrancó y arrancó. Bueno, habiéndonos ocupado ya de Halloween, película que recomiendo muy fuerte si no la vieron, ahora voy a pasar a recomendar otros 5 clásicos de Carpenter. Todos tremendos y ordenados según mi gusto personal. Así que vamos del 5 al 1. Número 5. El pueblo de los malditos. Village of the Damned, de 1995. En un pueblo costero de California ocurre un extraño suceso. Un desmayo colectivo que deja a todo el pueblo inconsciente durante varios minutos. Al despertar, 10 mujeres descubren que están embarazadas y 9 meses después dan a luz a 10 extraños bebés de mirada fría y ojos y pelo plateados, aunque uno de ellos muere en el parto. Con el paso del tiempo, este grupo de niños comienza a formar una colonia cerrada en la que están todos conectados en sus pensamientos y poseen fuertes poderes telepáticos y telequinéticos, además de una profunda maldad. Esta es otra de las obras de Carpenter que busca retratar a la maldad como algo inexorable que viene de otros mundos a contaminar el nuestro. Y pese a que al maestro no le gusta tanto esta película, tiene todos los elementos carpenterianos. Un pueblo pequeño, un protagonista fuerte que debe encargarse de la situación, un cura, una iglesia o un elemento religioso y una maldad que no tiene ningún tipo de explicación. Esta es una película inquietante, nihilista y silenciosa, con grandes actuaciones de Christopher Reeve y Mark Hamill. El pueblo de los malditos se construye a sí misma como un organismo cerrado difícil de descifrar, en el que la nobleza tiene un altísimo precio. Número 4. El príncipe de las tinieblas, Prince of Darkness, de 1987. Esta es la segunda película de lo que muchos críticos llaman la trilogía del apocalipsis. Una trilogía que no es narrativa, o sea que no comparte personajes e historias, sino que es más bien temática, porque aborda la misma inquietud desde distintos ángulos y distintos subgéneros. Y la inquietud es, básicamente, el fin de la humanidad. En esta película, mezcla de posesión demoníaca con seres interdimensionales, vemos cómo un grupo de estudiantes de física debe estudiar una extraña sustancia que estuvo guardada por cientos de años en el sótano de una iglesia. Al parecer, esta sustancia tiene el poder de poseer a las personas y encauzarlas en su macabro propósito, permitir la entrada del mal en la tierra. Esta es una película que significó la vuelta de Carpenter al bajo presupuesto, después de varias decepciones económicas. Por lo general es considerada una película menor en su filmografía, pero a mí me encanta, porque es de las que más miedo me da, junto con la idea que propone de que la religión no es más que una ingenua traducción humana de entidades interdimensionales casi imposibles de asimilar. Y además tiene un final que me vuelve completamente loco. Número 3. La niebla, The Fog, de 1980. Ojo, no hay que confundir The Fog con The Mist, película de Frank Darabont de 2007 basada en el libro de Stephen King, porque en realidad Mist sería niebla y Fog sería como neblina, que es un fenómeno similar pero que es un poco más invasivo. Aún así, a las dos películas se las conoce como La Niebla, así que les aviso para que no se confundan. La Niebla es una película con estructura de cuento de terror. Comienza con un hombre contando una historia en un fogón acerca de unos marineros cuyo barco fue hundido hace 100 años por culpa de una extraña niebla. Al cumplirse un siglo de este acontecimiento, esos marineros volverán a la bahía en busca de consumar una venganza trunca, relacionada a la fundación misma del pueblo costero. Con un reparto coral y contada desde varios puntos, la película nos muestra cómo la niebla comienza a avanzar lentamente sobre el pueblo, llenándolo de los más profundos terrores. Los protagonistas, en tanto, deben desenmascarar una conspiración que incluye al cura del pueblo. Porque sí, en casi todas las películas de Carpenter hay un cura. Pero lo que a mí más me gusta de La Niebla es la fotografía y la ambientación. La manera en la que Carpenter encuadra el mar es hermosísima y tenebrosa al mismo tiempo. Y también la manera de presentar a los fantasmas de los marineros, siempre cubiertos en sombra e iluminados por una luz que proviene de la mismísima niebla. Número 2. En la boca del miedo, In the Mouth of Madness, de 1995. Esta es la última película de la trilogía del apocalipsis y es quizás la más misteriosa de las tres. En la boca del miedo nos pone en la piel de John Trent, un hombre desquiciado que vive en un manicomio en el medio de una catástrofe mundial. Trent parece conocer el origen de esa catástrofe y pasa a relatarlo a través de su historia. Resulta que él era un investigador de una compañía de seguros al que se le encargó investigar la misteriosa desaparición
aparición de un tal Sutter Kane, un novelista de terror de fama mundial. Las novelas de Kane tienen una gran cantidad de fanáticos que se comportan casi a modo de secta, debido a la naturaleza conspirativa y profética de los textos. De hecho, muchos de ellos casi parecen enloquecer ante las páginas y comienzan a cometer actos atroces. Pero Trent debe encontrar al escritor no para frenar estos actos, sino para que le entregue el manuscrito de su última novela que le debe a la editorial, por una cuestión de contrato. La novela se llama En la boca del miedo. Trent, junto a Linda Stiles, editora de Kane, se ponen rumbo al pueblo del escritor para recuperar esas páginas. El problema es que el pueblo no es un pueblo común, sino que es una tierra fantasmal intervenida por la ficción de Kane, en donde es muy difícil discernir las páginas del libro de las páginas del mundo real. Cómo me encanta esta película. Admito que yo tengo una especie de debilidad por todo lo que sea medio metaficcional, pero esta película lo lleva a un extremo que nunca antes había visto, mezclando todo el universo metaficcional con horrores cósmicos y criaturas apocalípticas, el estilo de Lovecraft y de Stephen King en la misma película, con toda una historia de investigación digna de Edgar Allan Poe. Es casi una oda a toda la tradición de la literatura de terror americana, en la que la humanidad parece estar presa de una ficción infinita, en la que el motor de la historia desemboca en su propia creación. Número 1, la mejor de todas, La Cosa, The Thing, 1981, también conocida como El enigma de otro mundo, que es una adaptación del libro Who Goes There, ¿Quién anda ahí?, del escritor John W. Campbell, y que también funciona como un remake de la película del año 51, dirigida por Christian Levy y Howard Hawks. ¿Ven? Ahí apareció otra vez Howard Hawks. Aunque debo decir que esta versión supera a la original ampliamente. La Cosa es considerada la primera película de la trilogía del Apocalipsis, que es continuada, como ya les dije, por El Príncipe de las Tinieblas y finalizada por En la boca del miedo. La historia nos sitúa en una estación de investigación en la Antártida, en la que un grupo de hombres debe hacer frente a una criatura metamórfica y viscosa que parece haber llegado de una nave desde otro planeta. Esta cosa es parasitaria y agresiva y parece querer propagarse por toda la Tierra. Tiene la capacidad de asimilar otros organismos e imitar sus células con rapidez, por lo que puede transformarse en cualquier cosa, por ejemplo en un perro o en un hombre, con solo infectarlo con alguna de sus partes. Es como una especie de organismo que puede reorganizar la materia que toca y multiplicarse a sí mismo, por lo que es un total peligro para la humanidad que escape de esa base aislada. El problema es que detenerla será una tarea difícil, porque cualquiera en el equipo puede ser La Cosa. Esta es no solo una de las mejores películas de Carpenter, sino una de las mejores películas de terror de toda la historia, y posee también todos los elementos carpenterianos que venimos mencionando en el video, pero acá perfeccionados en su máximo potencial. Y aparte es una película nevada, lo que la hace más claustrofóbica aún. El grupo de personas atrapada que debe enfrentar a la maldad está más aislado que nunca. Pese a que originalmente la película fue un fracaso de taquilla y que los críticos le pegaron por todos lados, terminó pasando a la historia tanto por su oscura historia, su ambientación impecable y por su mítico uso del maquillaje y los animatrónicos, todo creación del mítico Rob Bottin, discípulo del aún más mítico Rick Baker. La visceralidad de la bestia produce verdadero terror y los efectos especiales no han envejecido nada, pero nada hasta el día de la fecha. Y otra cosa que tiene especial La Cosa es que su banda sonora no es de Carpenter, sino que es de Ennio Morricone, mítico compositor italiano, que compuso para todos los géneros italianos, pero que es más recordado por sus aportes al spaghetti western, especialmente a la trilogía del dólar del director Sergio Leone. Pero lo verdaderamente genial de esta colaboración entre Morricone y Carpenter es el estilo camaleónico de Morricone, quien es conocido por tener un estilo poco sutil, de fanfarria orquestal, mezclado con un montón de sonidos de lo más variados, pero acá lo que hace es mimetizar el estilo de Carpenter, volcando toda la composición hacia los sintetizadores y creando suspense a través del minimalismo. Un maestro total. Pero la película terminó utilizando poco material del maestro, ya que la naturaleza paranoica de su historia requería del menor uso de música posible. ¿Y saben quién usaría estos temas perdidos más de 30 años después? Sí, Quentin Tarantino, en su polémica Los Odiosos 8, en la que contactó a Morricone para utilizar estos temas y para que le componga algunos más. Y Los Odiosos 8 como película también rinde homenaje a La Cosa, ya que es una historia nevada en la que varias personas quedan encerradas en una cabaña y deben descubrir quién es el asesino. Y por si fuera poco, miren quién es uno de los protagonistas, el querido Kurt Russell. Y acá termina el top. Podría haber puesto otras películas, podría haber puesto Cristina, la que todo el mundo le pega pero que a mí me encanta, también podría haber puesto Vampiros, pero bueno, nada, estas son las 5 de terror de él que más me gustan. Aparte de Halloween, que también podría estar primero. La idea es que se copen con Carpenter y si tienen ganas vayan a chusmearlo, porque sus películas que no son de terror también están buenísimas. Asalto en el Precinto 13, Escape en Nueva York, Rescate en el Barrio Chino, Starman, Están Vivos, Memoria de un Hombre Invisible, en fin, tiene una obra vastísima. A Rescate en el Barrio Chino ya la habíamos mencionado en el video de Mortal Kombat porque fue una gran influencia para el videojuego, y a Están Vivos inclusive le dedicamos todo un video, así que
les voy a dejar el video por acá arriba y en la descripción por si les interesa ir a verlo después de terminar esto. Y por último les pido que si les copa el contenido dejen un super like, se suscriban al canal, compartan este video con todo el mundo y activen la campanita si quieren para recibir notificaciones cada vez que publico un video nuevo. Por mi parte eso fue todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Luca, esto fue El Coleccionista de Quejas y nos vemos la semana que viene. Y seguimos con el especial de terror. ¿De qué será el próximo video? Pueden hacer sus apuestas en comentarios. Adiós.